Estás escuchando Es Eterna Su Misericordia desde la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes por Radio Cristo de la Alegría. Continuamos. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos y bienvenidas. Los saludamos con ese cariño que nos inspira el entrar hasta sus hogares, el entrar hasta su corazón y el decirles, para iniciar, una frase del Papa Francisco que dice así: si un día la tristeza te hace una invitación, dile que ya tienes un compromiso con la alegría y que le serás fiel toda la vida. Les agradecemos en esta forma su fidelidad por estar aquí junto a nosotros. Y nosotros entregamos nuestra alegría de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Bueno, pues abrimos una semana especial, todavía con la alegría de esa celebración que tuvimos la semana pasada, 12 de octubre, y seguimos la fiesta, mis amores, 65 años de nuestra vida parroquial, es decir, de la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, celebró 65 aniversario. Entonces, estamos de fiesta, ustedes ya nos están reconociendo, pero están viendo aquí a alguien que no habían visto. Ahorita les describimos quién es nuestra gentil invitada de este día, pero antes nos presentamos con mucho gusto y les decimos, ¿quién está aquí con nosotros? Elsa Valtiera, a sus órdenes. Buenas tardes a todos, qué gusto verlos y qué gusto que estemos juntos en esta tarde. Nuestra cantautora, Olga Treviño, buenas tardes. Nuestro párroco, Padre Romeo Tijerina Flores, muy buenas tardes. y mandamos saludos a cabina porque no se nos puede olvidar, ellos son los que hacen que este programa llegue hasta ustedes. Y allí ya tenemos a San Juanita, San Miguel y Vero, queridísimos, un saludo. Bueno, les digo algo, mis amores, imagínense que tuvimos un pastel grande del aniversario, 65 años, y todos los días desde hace 2 semanas encendemos una vela. ¿Por qué? Porque traemos una invitada o unos invitados que son parte importante de nuestra parroquia. Pues ahora tenemos encendida una vela de alguien que queremos mucho y que tiene un lugar muy especial en nuestra parroquia, y es Marisela Zárate Gómez, para servirles. nuestra querida doctora Marisela Zárate. Este programa es tuyo, Marisela. Cuéntanos, ¿cómo es que estás aquí cerca de la parroquia? ¿Cómo ha sido tu vida? Bueno, de la parroquia estoy cerca desde hace más de 34 años, porque fue cuando vine a vivir aquí enfrente de la parroquia. Estaba precisamente el padre Calderón como párroco en ese tiempo, y fue cuando llegamos mi padre, mi madre, una que de Dios gocen, y una de mis hermanas, y yo, que también que de Dios goce, Coqui. Llegamos aquí. Y desde entonces estamos tratando de dar, pues, testimonio, por así decirlo, aquí en la parroquia. No propiamente sirviendo en algún grupo de aquí de la parroquia, porque, lógico, atendiendo lo que más se necesitaba, que era, pues, mi testimonio, primero como fiel discípula del Señor, porque así se llama el instituto al que yo pertenezco, que es un instituto secular de vida consagrada. La pertenencia del instituto es desde hace 57 años, entonces es bastante tiempo. Entonces, como tal, el trabajo principal es hacia la mujer, y de esta la mujer que trabaja. Ese es el camino que nosotros tratamos de ayudar, de servir. Claro, todo el mundo se preguntará, bueno, ¿y qué es un instituto secular? ¿O qué? Porque este es prácticamente una vocación que poco se comenta, que claro, que poco... pensamiento. A ver, ¿qué es? Que poco se conoce. Es el vivir
la vida de consagración, o sea, los votos de castidad, pobreza y obediencia, pero en la vida secular, es decir, viviendo cada quien en su casa, no viviendo en una casa en particular como es la vida religiosa, sino cada quien en su casa. Y este instituto en particular tiene la característica de que el apostolado es en favor de la mujer que trabaja. ¿Y quién no trabaja como mujer? Entonces, lógico que en la parroquia todos los sacerdotes que han pasado por esta parroquia nos conocen perfectamente. Aquí el padre nos conoce perfectamente a nosotros como instituto. El instituto es un instituto que se fundó desde 1944 y que es el primero en la República Mexicana. Y aparte de ser el primero, porque lógico que sí, en Europa sí hay muchos. Y el instituto se fundó por dos personas muy importantes, como eran en ese tiempo la señorita Leonor Tijerina Gutiérrez y el padre Pablo Cervantes Perrusquía, que el padre Cervantes siempre estuvo en la iglesia del Roble. Entonces el instituto propiamente nació en la iglesia de Nuestra Señora del Roble, porque no es parroquia. Ahí nació. Y la idea era la consagración a Dios en el mundo, no en una vida dentro de una congregación, etcétera, sino la vida consagrada, pero cada quien en su casa y sirviéndole a Dios. No sin antes decir que pues esto lleva un proceso de formación. Durante el tiempo se lleva aproximadamente igual que en la vida religiosa, se llevan la preparación, que son 6 años, para poder profesar uno los votos. Yo tengo la grandísima ventaja de que entré muy joven y tengo 57 años de ser consagrada. Toda una vida, qué padre. Sí. Bendita sea. Y eso me ha permitido durante todo este tiempo, pues, ser encargada, es decir, le llamamos nosotros presidenta, la que preside, ser en varias ocasiones y tener la oportunidad de ir a donde estaba pues el centro propiamente, o el lugar así donde nacieron los institutos, que fue en Europa. Entonces el primer congreso que hubo de institutos seculares fue en Roma, al cual pues estaba muy, muy joven, pero pude asistir por primera vez. Y de ahí fue varios congresos, incluso formar parte por América Latina, ser miembro por América Latina y tener la obligación de estar con el resto de las gentes que eran de todas las naciones, para ir cada año por 8 años. Primero por 4 y me volvieron a elegir, entonces por otros 4. Y claro que estando por ser América Latina y conocer, pues conoces muy bien lo que es el CELAM, que es la reunión donde se reúnen todos los obispos de América Latina, y nos dieron oportunidad de ir a decirles a ellos, como ir aquí a la Junta del Episcopado Mexicano, que también fuimos para poder demostrar que esto se... Antes había nada más un documento que le llamaban Provida Mater Ecclesia, que era donde venía descrito qué eran los institutos seculares. Ahora, gracias a Dios, estamos dentro del Código de Derecho Canónico. Del número 710 al 730 está incluido toda la base de lo que es propiamente los institutos seculares. Esto no estaba en el código hasta el nuevo, después del Concilio Vaticano II y el nuevo código, y el código anterior fue el de 1700, ¿verdad? 1700 fue el que estaba. Entonces, para el 2000, pues no teníamos más código que ese. Entonces, nos dio mucho gusto tener el Código de Derecho Canónico, estar incluidos ahí. Y por esa razón, como mucha gente no nos conoce, bueno, les quiero decir que al principio esto se inició
de que no podíamos decir a los demás qué éramos, porque siempre nos decían monjas de la calle. Válgame. Había cierta secrecía. Desde el principio había, en nuestra casa no sabía qué era lo que estábamos, porque era necesario, porque no entendían cuál era la situación. Y entonces sí había, el padre Discreción. Cervantes decía que había, primero era secreto, no decir nada, después ya se dijo que era discreción, y es por eso. Entonces, como miembro de Instituto Secular y como persona más que todo, y siendo médico, pues bueno, estamos al servicio también de la parroquia. Y ahí es donde es el llevar y traer de una parte a otra, o cómo servir al sacerdocio o a los gentes que se necesitan. Precisamente, Mari, hago un paréntesis porque se me estaba olvidando y yo creo que ustedes pueden tener alguna pregunta relacionada a este tema que mucho no lo sabemos. Teléfono, Elcita, por favor. El teléfono es el 1766-5597. Llámenos, por favor, y pregunten lo que ustedes quieran. Aquí está, ahorita aquí la doctora Marisela, con una entrevista, pero de gala, de veras. Esto es de gala. Y ahorita recordaba yo esto. Yo les digo, si ustedes han ido al Hospital Civil, ahí está Marisela. Si ustedes vienen a nuestras celebraciones parroquiales, ahí está Marisela. Si ustedes van al asilo del Sagrado Corazón, ahí está la doctora Marisela atendiendo los ancianitos. Sacerdotes enfermos, Marisela, te tengo tan presente atendiendo desde el señor José de Jesús Tirado y Pedraza. Sí. Nuestro obispo auxiliar, ¿desde cuándo? Yo me acuerdo que lo atendías. Entonces, estás dentro de ese instituto, pero das un testimonio de una persona cristiana comprometida. A mí eso es lo que me interesa mucho Y más. aparte, los futuros doctores también la ven en las aulas. Sí, es cierto, Porque maestra en la Mari. Facultad de Además, Medicina sí, de cierto. la Universidad de Nuevo León. Nada más Antón tengo Danula. 40 años de estar en la facultad. Ahí, Bueno, catedrática. Catedrática. sí. Sí. Soy, cuando mencionas esto del señor Tirado, me acuerdo también que llegó el señor, él era emérito en ese tiempo, el señor Tirado, y llegó el señor arzobispo con él y el padre Lupito. En ese tiempo era el padre Lupito, no el señor Lupito, que ya ahora es obispo de Torreón. Lupito Galván. Lupito Galván. Y llegaron con él allí al asilo, porque iba gravísimo, y llegó el padre Lupito con todo el ropaje que le iban a poner en el momento de su muerte, porque estaba muy grave. Llegó con todo. Y yo me quedé viendo, dije yo, ¿qué es esto? Entonces, ¿para qué nos lo traen? Y entonces, pues no, es que tenía un problema de sangrado de tubo digestivo muy importante y todo. Y dice el señor Suárez, en ese tiempo era el señor Suárez el arzobispo, y dice, pues hermana, aquí lo traemos. Dice, y también le traemos a Cuquita, la hermana, que nos hubiera gustado mucho que Cuquita se quedara en otra parte, pero no, ella fue. Y total que, pues bueno, total lo dejaron ahí. Pues ya vimos que era lo que había que hacer y traer sangre para ponérsela. Y le dice el señor, le dice la hermana, que era la superiora, fíjese, señor, que Marisela está ahorita porque estábamos tomando el taller de oración y mañana le toca hacer lo último, que hay que ir a hacer desierto, el famoso desierto, y que mañana se tiene que lo haga aquí, dijo, que lo haga aquí, pero no se va. Pues claro que no terminé el bendito curso, porque el taller, porque no fui al desierto, porque tuve que quedarme. Y estaba tan grave y que decían, pues duró con nosotros más de un año y pico ahí. ¿Guardaron la ropa? Guardamos la ropa. Guardamos la ropa y ya después, pues, realmente él mejoró muchísimo, aunque tenía Parkinson y el Parkinson sí siguió adelante. Pero me acuerdo también, y cuando ya terminó todo,
que ya el señor, sí, ahora sí ya descansó, le dije al señor Suárez, ahora sí, señor, yo tengo un compromiso porque tengo que ir a Guadalajara a una reunión, y era una reunión de institutos, tengo que ir a una reunión y yo la presido, entonces tengo que... Dijo, no, pues haga de cuenta que todavía no pasa nada para que se quede. Y él lo que quería era dar las gracias a la casa de reposo y a nosotros por la atención que había tenido. Le dije que le dé las gracias a ustedes. Le dije, yo ya me voy. O sea, mi trabajo ya se terminó. Porque ya estaba terminado. Y así como eso tuvimos muchas situaciones, muchas experiencias. Muchos sacerdotes. Sí, hemos tenido. En las visitas papales, yo me acuerdo que allí estaba cerquita. Allí tuve la oportunidad de, en una vez que fuimos a Roma, estaba su santidad Juan Pablo II, y yo conocía muy bien al sacerdote que estaba al lado de él, Monseñor Dorronsor, y entonces me tocó que, gracias a que tenía problemas para caminar, entonces no me retiré de allí en Castel Gandolfo, que es el sitio donde iba a ser la audiencia. Y entonces me quedé en la puerta donde nos iban a abrir para entrar. Y un doctor, que era el director del Hospital Gemelli allá en Roma, me dice, ¿te quedaste aquí? Sí, le digo, no puedo andar, y el piso de ahí de Castel Gandolfo es de pura piedrita, entonces le dije, no, ni para qué meterme ahí. Entonces me quedé, dijo, bueno, te voy a dar un boletito. Pues bueno, me dio el boleto ya. Y nada, esos boletitos era para las personas escogidas para ir a saludar personalmente al Santo Padre. Y entonces me dijo, pero no me dijo qué era, sino me dio el boleto. Y yo me quedé con el boleto. Y al empezar la audiencia dice, todas las personas que tienen el boletito amarillo, hagan el favor de sentarse cerca porque van a saludar al Santo Padre. Y que me voy fijando que el boletito era amarillo. Entonces dije yo, pues bueno. Y ya me acerco con el Santo Padre, con su santidad Juan Pablo II, y entonces le digo, su santidad, discúlpeme, pero no me puedo hincar. Dijo, ni yo tampoco, no te apures. ¡Ah, qué bonito detalle! Sí, fue un detalle hermosísimo. Pero antes yo lo había saludado aquí un 10 de mayo que vino, cuando vino aquí al río. Ahí te tengo presente, ¿no? En el río. Foto. Sí, también eso fue el señor Suárez, le dijo al padre Lupito que me diera la oportunidad de que llevara las ofrendas. Y pues yo llevé todas las ofrendas, porque me dijo, todas las ofrendas eran de cristal cortado, Santo Dios, el vino y el agua, y prepararlas, no solo las hostias grandes, porque eran el número de obispos que estaban, sino 100 hostias pequeñas, porque era para la gente que el Santo Padre le iba a dar la comunión. Y luego va uno de los muchachos que era en ese tiempo, estaba en el seminario. Me dice, doctora, ¿no se molesta si nada más le doy la ofrenda de las hostias que va a consagrar el Santo Padre para poder repartir lo demás todo se lo doy, todo, porque no era lo mismo coger una patena con las hostias, nada más de atraer todo y cargar todo, y que me voy fijando cuántos escalones había que subir. Y le dije, sí, claro, no voy a... Distribúyalo. Sí, y entonces ya me dio él, y fui la primera que subí. No se me puede olvidar, Pedro, que estaban los sacerdotes a un lado y a otro cuando uno empieza a subir los escalones. Y decía, ¿qué no es esa Marisela? ¿Por qué Marisela? Me acuerdo que nada más me aturdían así el nombre. Dije yo, calma y tú sube, que al cabo a quien vas a ver es el Santo Padre. Y ya llegué con él y decía, cuando lleguen con él, ustedes se tienen que hincar. Y ahí sí me hinqué. Y ya el secretario cogió le dijo, Santa Padre, le pido mucho por mi mamá, porque era el primer 10 de mayo que nosotros no teníamos a mamá. Había fallecido en septiembre. Es el primer. Dice, ay, mujer, y me hizo así. Para que... Sí, cómo no. Y me acuerdo que me levanté, pues era la primera, me levanto y estaba el padre Jorge,
Era sí, y entonces me dice Jorge, váyase por donde le dijeron, así entre dientes. Le dije, es que no me dijeron, nada más me habían dicho cómo subir, pero no cómo bajar. Y entonces dijo, yo le digo, es por atrás, porque todo lo que hiciera yo, lo iban a hacer los demás. Sí. Entonces ya me dijo por dónde, y ya me fui por atrás. Pero bueno, son detalles muy, Pero inolvidables, Mari, sí. inolvidables. Y decían, ahí en el hospital decían, pero ¿cómo es posible? Porque yo fui al hospital ese día temprano, o sea, fui a trabajar como si nada, y luego ya me regresé. ¿Cómo? Vino al hospitalito y no nos dijo nada que iba a ir con el santo, pues no, tampoco les iba a decir. Voy con el Santo Padre. Sí. Pues ¿cómo? Y luego ya lo vieron en ese tiempo, pues lo vieron por todas partes, porque todos los miembros del instituto, pero es Marisela, También le seguían por ahí, es Marisela. Le dije, sí fui yo, y en mi tierra. Se me hace, por muchas circunstancias, pero le dieron un lugar muy bueno al instituto. Ah, sí. Eso se me hace bien Una interesante. Una pregunta. Adelante, padre. Por ejemplo, cuando yo era seminarista, pues eran muy poquitas, pero ahorita son muchitas. ¿Cómo pues tienen ustedes su apostolado para ir invitando a señoritas para que se puedan integrar Al instituto. al instituto? Pues ahora es mucho más sencillo que antes, porque antes por la discreción, por todo eso, pero ahora con el centro vocacional, por ejemplo, nos piden de muchas parroquias, así como hay que hablar de la vida consagrada en general, de las misioneras, de todas las religiosas, etcétera. También se habla ahora sí de institutos seculares. E incluso hay ya libros, por ejemplo, Buscando Caminos. Es un librito donde ya se mencionan los institutos seculares, la consagración secular. ¿Y es que es una vocación? Es una vocación. O hay otro libro que se hizo en Lima, que se llama Fermento en la Masa, de que habla precisamente de todo lo que corresponde de fermento en la masa, todo lo que somos nosotros. Son libros muy, que lo puede leer cualquier persona y se da cuenta de cómo. ¿Y esos se consiguen en la buena prensa? Estos se consiguen en buena prensa. Okay. Es de Lima, Perú, pero uno los puede pedir y también los conseguimos. Muy bien. Se me hace muy interesante esa información, Mari, porque la verdad sí estábamos un poquito alejadas, o mucho alejadas, Claro. de este concepto. Se me hace muy bueno, como les decía al principio, mujeres, Monjas de la calle. monjas de la calle. Lo que les querían decir era monjandariegas. Pero se me hace muy importante que estén en todos los ambientes, pero dejando ahí fermento de la fe de Cristo. Entonces, Claro. este instituto debe de ser muy conocido. Y, por ejemplo, tienen reglamentos dentro Por del supuesto. instituto. Bueno, eso la otra situación es que el instituto nació en 1944 y luego hubo un primer documento del Santo Padre Pío XII. Ese primer documento del Santo Padre Pío XII fue la Provida Mater Ecclesiae, donde habla ya de lo que son los institutos seculares. Y entonces nosotros en 1947 salió ese documento y entonces estaba el señor arzobispo Espino y Silva. Y Espino y Silva fue el que nos dio propiamente la autorización para llamarnos Instituto de Vida Consagrada de Derecho Diocesano. Y dijo, no de 1947, sino desde 1944 que se empezó. Marisela, y por ejemplo, ¿hay alguna diferencia, por ejemplo, para que nos se explaye? Ilústrese. Vivir una vida consagrada, una virginidad, vírgenes consagradas, a vivir una soltería con sentido. ¿Sí? Pues bueno, no, ahí de la soltería con sentido, es decir, vivir la soltería, pues uno se rige exclusivamente
por el don de la iglesia, ¿verdad? Sí. Por la iglesia propiamente. Pero el vivir, es decir, es el hecho de que no está dentro de una constitución o dentro de un reglamento, sino que la vive plenamente ella como quiere en su casa y como ella quiere. Acá tenemos que seguir las indicaciones, las constituciones que debemos tener todas y seguirlas exactamente como nos mandan. Y en la vida de soltería, que la puede consagrar ella al Señor con su voto de castidad al Señor, pero no tiene la situación, tiene obediencia a la iglesia, ¿verdad? Obediencia al Papa, a su párroco donde ella sirve. Puede tener pobreza en el aspecto de que pues no limitarse en lujos y todo eso así, pero no tiene el voto. Esa es la diferencia. Sí, en la vida consagrada se tiene que hacer voto de los consejos evangélicos, de pobreza, castidad y obediencia. Y qué bueno que, pues antes en el Código de 1917 no se hablaba de los institutos consagrados, pero fue parte del soplo del espíritu del aire nuevo que entró en la iglesia con el Concilio Vaticano II. Sí. Ya existía antes, pero el reconocimiento y el estatuto dentro de la iglesia pues fue a partir del Concilio Vaticano II. Sí. ¿Sí? Entonces, pues muy interesante el proceso en la vida de la iglesia, ¿sí? Sí. Sí, sobre todo que no es conocido. O sea, sabemos que había algo, pero no sabíamos qué. ¿Cuál era la diferencia entre una y otra, verdad? Código es el código de derecho canónico, que es como el código de leyes civiles que se tienen, pero este es el que rige la iglesia. Así es. El código es código de derecho canónico. Sí. Excelente. Sí. Mari, muchísimas gracias, de veras. ¿Algo más que quiera decir? Sí, si me permite, padre. Es un gusto tener aquí personas que tienen un lugar especial en la parroquia. Todas las que están en grupos, pero tenerte a ti, con ese testimonio del instituto, se me hace algo muy especial, Marisela. Te lo agradecemos muchísimo. Estos micrófonos son tuyos. Radio Crisol de la Alegría, es eterna su misericordia desde la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes. Es tu casa. Tú puedes venir cuando quieras o venir con tus amigas, tus compañeras del grupo y aquí pueden explayarse, las podemos conocer. Claro. Siempre Hay serás personas, hay una persona, por ejemplo, dentro del consejo en que está encargada de vocaciones, con un grupo también, y esas son las que asisten a las distintas parroquias, a las distintas iglesias, aunque no sea parroquia, para testimoniar esto mismo ante todos los jóvenes, hombres y mujeres, porque hay también de hombres. Esa Sí, no también. me la sabía, Sí, Mari. y hay de sacerdotes también. Aparte también hay sacerdotes, miembros de instituto secular, que no son religiosos, sino que son miembros de instituto secular. Tenemos todas las... Yo no, Nos quedamos viendo al padre. No, ya sé que Mari, no. qué interesante, Como para Mari. seguir conociendo un poco Claro, más y todo claro. eso, de veras, como dice Chivis, te invitamos a que vengas luego. Que vengas luego, que traigas porque tus compañeritas. hay que conocer todo esto que está pasando. O las encargadas de vocación, un rato que quieran venir, es su casa, Mari. Claro que sí. ¿Alguna otra Bueno, cosa? no, la verdad, muchas gracias por la atención. El padre me pescó un día estando ahí en la reja, En la porque reja. estaba en la reja, y me dice, oye, tienes que ir a Radio Crisol. Y porque yo le decía, padre, me presta el salón parroquial para la posada de cada año, hacemos una posada para las muchachas del hospital, para las personas del hospital con sus niños. Le digo, me va a prestar, y me dice, oye, por cierto, tienes que ir a hablar a radio. Dije, dando y dando, cochinitos engordando. Entonces, pues bueno, pasaron las fiestas y vinieron Adriana y Memo en la semana pasada a hablar. Y dije, pues bueno, yo voy cuando me llamen.
Así es que tranquilos. Bueno, esta es la Muchas ocasión. gracias, de veras, porque esa respuesta tan inmediata para compartir todo eso a todos nuestros personitas que nos atienden y que están en esta misma frecuencia de la palabra del Señor. Te agradecemos muchísimo y siempre estas palabras que recibimos las sellamos así con un canto que nos ofrece nuestra querida cantautora Olguita. Adelante, Olguita, por favor. Estás escuchando Es Eterna Su Misericordia desde la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes por Radio Cristión de la Alegría. Continuamos. No hay mayor recompensa ni satisfacción que lo que siente tu corazón. No hay mayor recompensa ni satisfacción que lo que siente tu corazón. Porque Cristo vive en mí, porque Cristo vive, porque Cristo vive en mí, porque Cristo vive. Después de servir, después de dar, después de ayudar a los demás, después de servir, después de dar, después de ayudar a los demás. Porque Cristo vive en mí, porque Cristo vive, porque Cristo vive en mí, porque Cristo vive. No hay mayor recompensa ni satisfacción que la que siente tu corazón. No hay mayor recompensa ni satisfacción que la que siente tu corazón. Porque Cristo vive en mí, porque Cristo vive, porque Cristo vive en mí, porque Cristo vive. Después de servir, después de dar, después de ayudar a los demás, después de servir, después de dar, después de ayudar a los demás. Porque Cristo vive en mí, porque Cristo vive, porque Cristo vive en mí, porque Cristo vive. Regresamos de nuevo con ustedes. Bastante interesante, mis amores. Instituto de Vida Consagrada. Ese es el nombre, ¿verdad? Pero son personitas, la doctora Marisela Zárate, conocidísima aquí en Monterrey. Y por todos los sacerdotes. Yo pensé que ella atendía a todos los sacerdotes, pero pues no, es más por el apostolado, ¿verdad? Sí, un gran apostolado que hace hermoso, así las maestras que están dedicadas a esto, pues deben de hacerlo Claro. desde el Evangelio. Entonces se me hace que la semilla del Señor así se esparce mucho más. Nos preparamos, ¿por qué? Porque llega un momento muy especial de escuchar la palabra del Señor y a nuestro párroco, adelante si es tan amable. Muy buenas tardes tengan todos. Hoy empezamos en la liturgia la lectura de la carta a los Romanos y hoy nos corresponde el capítulo 1, versículos del 1 al 7. Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, he sido llamado por Dios para ser apóstol y elegido por Él para proclamar su evangelio. Ese evangelio que anunciado de antemano por los profetas en las Sagradas Escrituras se refiere a su Hijo Jesucristo nuestro Señor, que nació en cuanto a su condición de hombre del linaje de David y en cuanto a su condición de Espíritu Santificador, se manifestó con todo su poder como Hijo de Dios a partir de su resurrección de entre los muertos. Por medio de Jesucristo, Dios me concedió la gracia del apostolado, a fin de llevar a los pueblos paganos a la aceptación de la fe para gloria de su nombre. Entre ellos también se cuentan ustedes, llamados a pertenecer a Cristo Jesús.
a todos ustedes los que viven en Roma, a quien Dios ama y ha llamado a formar parte de su pueblo santo, les deseo la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues esta es una nota introductoria a toda la carta. ¿Cómo se presenta San Pablo? Pues llamado por Dios para ser apóstol y elegido para anunciar su evangelio. Todo esto, su experiencia, Pablo la remite a un acontecimiento fundamental en su existencia. Es el encuentro con Cristo. Ese encuentro que tuvo yendo a Damasco para aprehender a los cristianos, llevándolos a Jerusalén para castigarlos por seguir esa doctrina. Ahí tuvo su encuentro, muy conocido la narración, y ahí entendió también él que el encuentro con Cristo también se podía tener con los creyentes, porque el reclamo de la voz de Cristo le decía: ¿por qué me persigues? Y le dice: ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Que no te conozco. Soy Cristo a quien tú persigues, encarcelando a los cristianos. Estoy narrándolo, ¿sí? No son las palabras textuales. Pues esto es definitorio en su vida. El encuentro con Cristo, y sin Él, ni discípulos ni apóstoles de Jesucristo podemos ser. El encuentro es algo tan fundante, tan fundamental también en la vida de un creyente, que si no lo hacemos, hagan de cuenta que estamos viviendo un cristianismo vacío, donde tenemos conocimiento de las enseñanzas, tenemos conocimiento de normas, de leyes, de prescripciones, pero no de la vida que Cristo nos ha traído. Dios lo eligió para ser discípulo de Cristo y apóstol de Jesucristo, dice, para proclamar su evangelio. Y ese evangelio se refiere a Jesucristo, su Hijo. Cristo es el evangelio vivo que, hablándonos, dirigiéndonos su palabra, ilumina toda nuestra vida. Cristo es el evangelio vivo que nos da el conocimiento de esa buena noticia del amor de Dios por todos nosotros, que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Por eso es San Pablo, en su condición de hombre, es del linaje de David, y en cuanto a espíritu vivificador, pues es hijo de Dios, donde las dos naturalezas se juntan. Este es el evangelio, la buena noticia viviente, la buena noticia viva que se nos entrega y tenemos que entregar a los demás. Siendo discípulos, nos dejamos enseñar, porque hay gente que cree que lo sabe todo, pero el conocimiento al que Dios nos llama no es el de la letra, sino es al del Espíritu. Y por eso, enseñados por Jesucristo, entendemos la voluntad de Dios. Y cuando la entendemos, dice, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Ya llegamos a todo este conocimiento que da vida. ¿Qué vamos a hacer con esta vida que nos viene del conocimiento del Hijo único de Dios? Entregárselo a los demás. Parte fundamental del encuentro con Cristo es ser discípulos, pero es también ser enviados, ser misioneros, ser apóstoles de Jesucristo. Por eso San Pablo se remite y dice, apóstol, llamado por Dios a ser apóstol y elegido para proclamar el evangelio. Y luego les dice, por medio de Jesucristo,
Dios me concedió la gracia del apostolado, no era una carga, es una gracia ser apóstol enviado de Jesucristo para anunciarlo a los demás y decirle a los demás, ustedes están llamados, igual que todos los que escuchamos la buena noticia, estamos llamados a pertenecer a Cristo Jesús. Y el cúmulo de todo este conocimiento, discipulado y el de ser apóstoles, misioneros de Jesucristo, de llevar la buena noticia, es la gracia y la paz, es el cúmulo de todo este bien que Dios nos ha querido dar por medio de su Hijo. Pablo hizo esa experiencia, a esa experiencia nos remite para que seamos verdaderos cristianos. Padre, me quedo así porque le voy a decir algo. Ahorita dice usted la gracia del apostolado. Sí. Entonces me voy a remitir a todos estos apostolados que hemos traído aquí en entrevistas y a los apostolados que hay. Qué distinta es la perspectiva cuando lo tomas así. Es una gracia que el Señor haya puesto los ojos en mí. Y entonces hay que ser dóciles Así a es. ese llamado, Padre. Porque si es que a mí me toca ser tesorera del grupo de algún apostolado, ¡qué lata! Con reniego, ¿verdad? O reniego. Le quitamos todo ese mérito que nos da San Pablo. Que es la gracia, es una gracia el ser llamados a ser discípulos, apóstoles y misioneros de Cristo. ¿Sí? Discípulos, apóstoles y misioneros de Cristo. Pues sí, el ser apóstoles ya es el envío a ser misioneros. ¿Sí? Y entonces, de veras esto, vamos dejándolo así muy claro. Mis muñecos que están en controles están ahorita ejerciendo un apostolado. Así es. Chulada. El de la comunicación social. Olguita, con sus cantos de alabanza al Señor, está ejerciendo ese apostolado. Así es. Y son gracias que el Señor nos da. Oigan, mis amores, apúntense en sus parroquias donde están. Y si están aquí en Lourdes, no desaprovechen esa gracia Así es. de apostolado para trabajar por el Señor. De no hacerse sordos al llamado, Anda. a saber responder y a saber vivir de acuerdo con esa vocación, con ese llamado que Dios nos hace. A llevar a otros a la misma experiencia. Hay que conducir a la experiencia del encuentro con Cristo y así podemos participarles pues, de una gracia que hemos recibido y la paz que Dios nos quiere conceder. ¿Sí? Es muy abundante todo lo que podemos decir, pero es muy limitado nuestro tiempo. Sí, es limitado nuestro tiempo, pero me encanta ver así de repente que nos quedan frases que las podemos ir así rumiando. Vale la pena. Sí, yo les llamo así cuando uno reflexiona y deja de reflexionar en el punto y como que se da media vuelta uno y una frase nos... Sí, dice, ahí queda. Eso se llaman ecos, sí, de la palabra, que hay que saber escucharlos porque algo nos quiere decir. Claro. ¿Sí? Que este eco nos llegue A todos. a todos, que nos llegue. Olguita, ¿nos animas con ese canto, por favor, Olguita? Adelante. Estás escuchando Es Eterna Su Misericordia desde la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes por Radio Cristión de la Alegría. Continuamos. Tú me pusiste ojos para ver tu luz. Tú me pusiste oídos para escuchar tu voz, tu palabra, Señor, tu palabra de amor, tu palabra, Señor, tu palabra de amor.
abierto para ti. Tu palabra, Señor, tu palabra de amor, tu palabra, Señor, tu palabra de amor. Tú me pusiste ojos para ver tu luz. Tú me pusiste oídos para escuchar tu voz. Tu palabra, Señor, tu palabra de amor. Tu palabra, Señor, tu palabra de amor. Regresamos y estamos ya ahorita frente a ustedes y solo quiero agregarles algo muy interesante que lo escuché del señor arzobispo y que creo que tiene relación con este aniversario que acabamos de pasar de 65 años, mis amores. Estuvimos viendo personitas que pusieron los cimientos para que nuestra parroquia fuera una parroquia tan conocida por su comunidad, por sus apostolados. El señor arzobispo dijo que estábamos manejando mucho la cultura del descarte, que tirábamos, desechábamos y descartábamos. Y a veces, dice él, a las personas mayores, como que las descartamos porque ya no. Sí. Pero queremos decirles que en esta parroquia, con una memoria agradecida, le dimos un lugar especial a todas esas personitas mayores que aún viven o los que están en el cielo, para decirles gracias por iniciar, por poner los cimientos de una hermosa parroquia que ahorita estamos disfrutando. Sacerdotes, vicarios y laicos comprometidos. No quería que se me pasara eso. Seguimos con el santoral. Sí, vamos a tener como muy poquito tiempo hoy. La liturgia nos vuelve a marcar dos santorales, Santa Eduviges y Santa Margarita María Alacoque. Y de Santa Eduviges vamos a hablar que ella fue viuda religiosa en el año 1243. Tuvo 3 hijos y 3 hijas y se dedicaba a restaurar conventos y a repartir ayuda con gran generosidad a los pobres. Nació en Baviera, Alemania, en 1174 y era hermana de Santa Gertrudis y tía de Santa Isabel de Hungría. Y bueno, ella también amó una forma muy tierna a la Santísima Virgen, a María, y siempre traía consigo una pequeña imagen que le cabía en su puño. Y fue caso prodigioso que, habiendo muerta con ella en la mano, no fue posible quitársela. Lo más admirable fue que, trasladándose el cadáver después de muchos años, se le halló con la imagen empuñada y los dedos que con las que lo tenían estaban incorruptos. Murió el 15 de octubre de 1243 a los 65 años de edad y fue sepultada en Trevenis. Su canonización se llevó a cabo en el año 1227. Y Santa Margarita María Alacoque, que es del año 1690, pues es muy conocida porque ella fue la que nos dio al Sagrado Corazón de Jesús. Ella nace el 22 de julio de 1647 en un pequeño pueblo de Lautecourt, en Francia. Y ella, el 27 de diciembre de 1673, se le apareció por primera vez el Sagrado Corazón de Jesús. Durante 18 meses el corazón de Jesús se le fue apareciendo. Le pidió que se celebrara la fiesta del Sagrado Corazón cada año el viernes de la semana siguiente a la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, que es la de Corpus Christi. Y bueno, también el corazón de Jesús le dijo: si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más. Si quieres agradarme inmensamente, confía inmensamente en mí. Antes de morir obtuvo que en su comunidad se celebrara por primera vez la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús.
El 17 de octubre de 1690 murió llena de alegría porque podía ir a estar para siempre en el cielo al lado de su amadísimo Señor Jesús, cuyo corazón había enseñado a ella a amar tanto en este mundo. Es hermosísima las historias de las dos, son muy largas, pero eso es lo más concreto que se puede tomar de ellas y pues son un ejemplo y un reto a vivirlo, ¿verdad? Santa Eduviges y Santa Margarita. Y a propósito de esto, el Papa Francisco canonizó ayer a 3 niños mexicanos tlaxcaltecas, Cristóbal, Antonio y Juan. Entonces nos llega un sí al amor, pero no con palabras, sino con la propia vida. Esos niños su propia vida la dieron en el nombre de Cristo, ¿verdad? Lo interesante es que en el 90 los beatificó en la Basílica de Guadalupe el Papa Juan Pablo II. Sí. Aquí fue en tierra y ahora su canonización allá en Roma. Estuvieron muy auxiliados espiritualmente su vida por franciscanos y dominicos. ¿Verdad? A estos 3 niños que los recordamos y pues ahora. Están en el altar de los santos y pues así como los santos que nos tocaron el día de ahora, pues son un ejemplo y hay que imitarlos en sus valores para poder de esa manera canalizar nuestra vida a esa santidad que Dios nos pide, ¿verdad? Padre, a ver, auxíliame en esta frase que leí para explicarlo un poquito. Dios no te escogió porque fueras santo, sino para que seas santo. Para que seas santo, ¿verdad? Pues es lo mismo que ayer escuchábamos en el Evangelio. Dice que a la negativa de los que eran invitados al banquete de bodas del Hijo del Rey, y se negaron a ir, vino la apertura, vayan a los caminos, a las plazas, inviten a todos, y dice el texto, y llamaron a malos y buenos, para hacer una aclaración que no corresponde a la bondad, a la inteligencia, a la piedad de uno, sino a la gratuidad del amor de Dios que nos llama, nos elige y nos constituye en su propia vida divina. Empezando por los malos, que somos malos, a los que son y a los que se creen buenos, ¿sí? Pero los que se creyeron buenos se quedaron fuera del banquete. Por eso se abrió a todos nosotros para decir, pues Dios tiene un corazón más grande y para que vean que no corresponde a la dignidad de uno, a los méritos de uno, entren buenos y malos. Malos y buenos, empezó el texto, malos y buenos. Sí. Muy bien, estamos ya saliendo casi de nuestra hora y aquí mandamos una felicitación muy especial, 30 años de casados, Roberto y Alma Martínez Vega, desde Villa de Santiago. Y también nos mandan desde Escobedo, Berta Torres, saludos, abrazos al padre Romeo y de pasadita a nosotros. Sí. Aquí, saludos, bendiciones a la doctora Marisela Zárate, todo mundo le está dando la bienvenida a nuestro crisol. ¿Qué más? Pamela Argueta también dice que inspiradora la vida de la doctora Zárate, gracias por dejarnos conocer sobre su vocación. Saludos padre Romeo y al equipo de hoy lunes, bendiciones a todos. Y la llamada del doctor Gerardo González que nunca nos ha fallado. Saludos al padre Romeo y a todo el equipo y a la doctora Zárate, muy bonita su plática, bendiciones. Tenemos los likes de Verónica Valentín, Nora Garza Ramírez, Ofelia Guerra, Camila Gaona y aunque no se vale como los juegos infantiles, no se vale al mismo, aquí Crisol de la Alegría también nos manda y saludar. Aquí para allá y de allá para acá. Elvira Garza, Vicky Alvarado, Betty Torres, Claudia de la Garza, Mercedes Rodríguez, Lourdes Rodríguez, Hulda Leli Hollinger, Eri Góngora, Blanca Estela Quijano, Alba Rosa Martínez, Pamela Argueta, hasta California, Jessy Rodríguez, María Garza y Aurora Ramírez Acosta, muy agradecido. Siempre están también con aquí nosotros. El último, de María Angélica Rodríguez, que dice,
Saludos al Padre Mario Gracia Angélica. Muy bien, padre. Tiene sus fans. Gracias por acompañarnos en esta hora. No se les olvide, todos los días aquí los estamos esperando. Olguita nos despide con música y nosotros les decimos un abrazo fuerte. ¿Cómo dice usted, padre? ¡Ánimo! Quiero escuchar lo que dice el Señor, pues Dios habla de paz. Quiero escuchar lo que dice el Señor, la justicia y la paz se han abrazado. Que reine la paz, que reine el amor de Cristo y la salvación. Que reine la paz, que reine el amor de Cristo y la salvación. Quiero escuchar lo que dice el Señor, pues Dios habla de paz. Quiero escuchar lo que dice el Señor, la justicia y la paz se han abrazado. Que reine la paz, que reine el amor de Cristo y la salvación. Que reine la paz, que reine el amor de Cristo y la salvación. Que reine la paz, que reine la paz, que reine la paz. Esto fue Es Eterna Su Misericordia. Te esperamos el día de mañana en punto de las 3 de la tarde por Radio Cristión de la Alegría, desde la parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Te esperamos.